Aquí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro curso bíblico. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Esme. Hola, Adelita, ¿cómo estás? Ya te vi. Y hola, hermanita Mago, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con este trabajo. Hoy un día muy bonito, miércoles de ceniza. Arrancamos con este proceso de conversión, de reflexión, de cambio. Y si Dios nos permite, pues estamos continuando con nuestro trabajo con relación a nuestro curso bíblico. Voy a compartir rápidamente la pantalla para continuar con nuestro trabajo. Me indican si ya lo ven y si se puede ver correctamente. Voy a ocultar los controles para irlo moviendo desde aquí. Aquí ya nos vemos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro trabajo precisamente. Vamos a continuar con ese trabajo de nuestro curso bíblico. Para ello, entonces, miren, estábamos hablando ya de todo lo que es el estudio bíblico, tanto externo como la tradición, lo interno, y en el caso de lo interno vimos precisamente lo que es la revelación, la inspiración, la exégesis y la hermenéutica. Hablábamos de la exégesis como este sentido bíblico, literal, espiritual, buscar el texto, el contexto, la fidelidad bíblica, pero también hablábamos de la hermenéutica como la forma de interpretar. Es importante cerrar este aspecto interno con lo que es la apologética. No sé si ustedes sepan lo que es la apologética. Se define básicamente como la defensa de la fe. Hola Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto verte también. Ya estamos aquí conectados. Miren, les platico, por cierto, que en mi caso llevo ya el tercer grado avanzado de apologética con el método del padre Luis Toro. Vamos a hablar precisamente hoy de lo que es la apologética. Miren, en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es escudriñar las escrituras? Precisamente eso, hacer hermenéutica. Decíamos hace 8 días que viene de hermenéutique o hermenéuticos, que significa explicar, traducir, interpretar. ¿De acuerdo? Es lo que significa hermenéutica. Y ciertamente es una ciencia. Y como una ciencia, yo me hacía una pregunta, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se entendería que hay un consenso. Para que sea una ciencia, todos deberíamos de entender lo mismo. Es decir, si en el método científico tú realizas un experimento y te da un resultado, siempre que hagas ese experimento, siempre te va a dar ese resultado, esa evidencia. Bueno, en el caso de la hermenéutica bíblica, si es una ciencia, siempre tendría que dar el mismo resultado. Sin embargo, esto no sucede así. Algunas personas interpretan a su modo la Biblia o a su entender. Y precisamente lo que dice segunda de Pedro 1:20-21. Sépanlo bien, decíamos, cerrábamos con esto la semana pasada. Nadie puede interpretar a su gusto una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, falso suponer que cualquiera puede interpretar la Biblia a su antojo o a su modo. Y eso es la exégesis y la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? Ya dijimos explicar, traducir, interpretar. Mientras que la exégesis es sacar, extraer el significado original de un texto, lo que se quiso decir en el momento. Ahora bien, la correspondencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son realidades ineludibles. Esto que está en rojo me parece muy atinado ahora que lo leía. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento existe, vive en el Antiguo Testamento, mientras que el Antiguo Testamento se plenifica en el Nuevo Testamento. Y por eso, por cierto, en las misas de los domingos pasados vas a escuchar mucho decir, esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. Y nos dan algunas referencias como Mateo 2:15, 17, 23, 3:15, etc. Pero yo quise ponerles algunos ejemplos. Miren, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a ver algunas citas del Antiguo Testamento con su correspondencia en el Nuevo Testamento y vamos a tratar de analizar el por qué, haciendo exégesis y hermenéutica bíblica. Como tú sabes, en Isaías 7:14 dice Isaías el profeta, he aquí que una virgen está encinta y concebirá a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
Y efectivamente en Mateo 1, 22, 23 sucede que el ángel se le aparece a María Santísima, ella engendra a Jesús. Y dice en el 22, 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Sí, vamos bien hasta aquí, eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Hay otra cita en Isaías 53:4, donde él habla del siervo obediente y sufriente de Dios, aquel que iba a dar su vida por nosotros. En Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Incluso a esta parte del libro del profeta Isaías le llaman el protoevangelio, porque parece que él narra precisamente lo que iba a suceder con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué puse estos dos primeros ejemplos de Isaías? Porque Isaías vivió ya con todo el curso bíblico que llevamos a estas alturas, ya me debes entender. Isaías existió unos 700 años antes de Cristo. Y él escribe esto. En el Nuevo Testamento, por ahí del año 50, 60, 70, se escribe en el libro de Mateo esto, y precisamente hay una correspondencia. Hay otro ejemplo que quise ponerles que está en Números 21, de 4 al 9, donde el pueblo está en el desierto una vez liberado de Egipto, pero reniegan contra Dios y unas serpientes los empiezan a morder y muchos empiezan a aparecer. Y entonces levantan la voz a Moisés diciéndole, oye, dile a Dios que nos perdone. Dios le manda a hacer a Moisés una imagen de una serpiente de bronce. Y la ponen en alto y le dice precisamente Dios a Moisés, las personas que sean mordidas por una serpiente y vean esta serpiente que tú vas a levantar en alto, se curarán. Resulta que en Juan 3:14, de labios de Jesús, él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, haciendo referencia a Números 21:9, así también fue el Hijo del Hombre levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí me explicó? Entonces, esta referencia del Antiguo Testamento que se está viviendo, te hablo de que se vivió unos 1000 o 1400 años antes de Cristo. Y Cristo comenta precisamente, así como la serpiente regresó la vida a aquellos que eran mordidos por la serpiente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y tú y yo sabemos que se refería a la cruz, la pasión, muerte y a su resurrección. Y por él muchos hemos sido salvados o somos salvados. Y te hablo de que en números se escribe, insisto, unos 1000, casi, pues, acuérdense que de acuerdo al curso bíblico que estamos llevando, 1400 años antes de Cristo aproximadamente. Y también en números, pero ahora en el 20, del 7 al 11, habla de que el pueblo igual está muriendo de sed en el desierto. Igual levantan la voz contra Dios y nuevamente Dios le dice a Moisés, golpea la roca, de ella emana agua, sale agua y el pueblo toma. Y San Pablo en Primera de Corintios, en el 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y vean cómo el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento de manera simbólica, y cómo el Antiguo Testamento se cumple, se planifica en el Nuevo Testamento. Finalmente quise poner la cita de Génesis 7:7, en donde se habla del arca. El pueblo igual ya había desobedecido a Dios, había caído en corrupción, había caído en pecado, y Dios le dice a Noé que construya un arca, que le diga a todo el pueblo para que suban al arca y a través de las aguas sean salvados. Precisamente en primera de Pedro 3, 20, 21, Pedro así lo dice, que en el tiempo precisamente de cuando desobedecieron, y dice aquí, cuando ves, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, haciendo la referencia del bautismo que el Nuevo Testamento nosotros estamos viviendo en Cristo, el sacramento del bautismo, que es la referencia precisamente de que el pueblo es liberado a través del agua. Llámese también por ahí del Éxodo
cuando es liberado en Egipto y atraviesa en el Mar Rojo. ¿Por qué estas referencias? ¿Por qué comentar estas referencias? Mira, Dios, ¿cómo es posible que desde el Antiguo Testamento se iban escribiendo todas estas cosas y con autores de 1000 o 1200 años de distancia se cumplen, se planifican perfectamente en el Nuevo Testamento, en la máxima revelación que es Cristo? Ah, porque Dios es el mismo y único autor principal de la Biblia. Y ahora sí me vas a poder entender. Decíamos, ¿cómo es posible que hay libros que se escribieron 1400 años antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, en los tiempos de Cristo hasta el año 100? ¿Cómo es posible que haya una secuencia perfecta, una pedagogía perfecta? Pues es muy sencillo entenderlo, porque Dios es el autor de la Biblia y Dios es eterno. Dios ha vivido todo el tiempo de los seres humanos. De hecho, incluso, pues Dios es eterno y es más, el ser humano es quien ha vivido todo este proceso. Y Dios lo ha venido educando, lo ha venido enseñando, se ha venido revelando a través de todos los tiempos. Y por eso es que hay una secuencia lógica. Esto es lo que hace grande a la religión cristiana. Esto es lo que hace grande en su momento a los judíos y posteriormente al cristianismo, porque es una perfecta secuencia de la manifestación dada por Dios. Por eso la revelación o la religión cristiana, el católico, el catolicismo, es precisamente la religión de Dios que se ha manifestado, Dios que ha salido al encuentro del hombre. Él abraza toda la historia de la salvación y la revelación. ¿Por qué? Porque va inspirando de manera gradual al hombre para que vaya conociendo a este Dios que se manifiesta. Por lo tanto, entonces, el agiógrafo son verdaderos escritores de la Biblia. Ya lo decíamos en bloques anteriores, escriben lo que son inspirados cuando el Espíritu influye en su inteligencia y en su voluntad. Pero escriben cosas que a lo mejor ellos no sabían por qué, pero las escriben, a lo mejor no las comprenden en su momento, o a lo mejor nunca las comprendieron, pero es Dios quien lo escribe a través de ellos. Quise poner un ejemplo muy sencillo. ¿Te has fijado que cuando construyen una casa y van a echar la losa, una vez que ya tienen todo armado con estas varillas, meten una manguera entre las varillas y la bajan hacia los cuartos? No sé si ustedes sepan eso. ¿Cuál es la intención? Ah, que cuando echen el cemento, me explico, echan el cemento y ya queda firme el techo, por la manguera meten el cableado de luz. Algo así, vamos a llamarlo así, quise poner ese ejemplo para que me lo entiendas, es el Nuevo Testamento dentro del Antiguo Testamento. Es decir, ya están todas las varillas puestas, pero esta manguera que recorre para todas partes está esperando posterior a la losa, incluso tiene que endurecer, quitan la cimbra y posterior a ellos que dices, ya entendí por qué pusieron esta manguera, para que por ahí entraran los cables. Sería muy difícil que una vez que ya estuviera la losa, se pusieran a romper la losa para atravesar los cables, pues obviamente no. Así es un ejemplo muy vago para dar a entender entonces, el Antiguo Testamento se planifica en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento ya existe oculto de manera tipológica o tipográfica en el Antiguo Testamento. Y todo expresó una realidad en sentido profundo. Ahora bien, en la segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice precisamente a Timoteo, y esto es lo que nos toca en este momento analizar y profundizar. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Fíjate, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Es decir, lo que vamos a analizar en este momento es, ¿yo puedo hacer una buena interpretación de la Sagrada Escritura? Sí. ¿Puedo hacer una mala interpretación de la Sagrada Escritura? Sí, también. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo sé cuando una interpretación es correcta, es buena? Bueno, cuando es objetiva, cuando es veraz, cuando es válida, cuando es homogénea, es decir, universal, es igual para todos los tiempos, porque es un solo Dios es el que se revela, es un solo Dios el que se ha manifestado. ¿Sí me explicó? Cuando hago una mala interpretación bíblica, cuando la hago a la ligera, cuando la hago de manera subjetiva, cuando lo hago a mi propia conveniencia. Fíjate que curiosamente estaba yo analizando a esta manera de interpretar la escritura a mi conveniencia, subjetiva, a la ligera, se le llama eisegesis.
no exégesis, eisegesis, que no es otra cosa sino manipular el texto para que diga lo que me conviene, introducir al texto lo que tú quieres que diga, no lo que Dios inspiró a los agiógrafos o lo que los agiógrafos escribieron. Y entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, quise poner la cita de 2 de Timoteo 2:15 porque dice, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. A esto me refiero. ¿Qué es fiel distribuidor? En el original del griego, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, si tú lo lees en griego, precisamente la palabra que utilizan para decir fiel distribuidor es ortotomeo, ortotomeo, que significa cortar derecho, por así decirlo. Cortar derecho, es decir, sin desviaciones, obviamente. Y San Pablo le solicita precisamente a Timoteo, preséntate ante Dios como un hombre probado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como la persona que hizo interpretación correcta y veraz de la Sagrada Escritura, ortotomeo. ¿Y cómo lo logro? Ah, bueno, mira, pues ya lo platicábamos. Primeramente, haciendo una exégesis y una hermenéutica bíblica. Sí, Juan Carlos, eso ya lo entendí, pero ¿cómo sé que no me equivoco? ¿Cómo sé que no lo estoy haciendo de manera subjetiva? ¿Cómo sé que no me estoy dejando llevar por mis, no sé, deseos, lejos de lo que el Espíritu Santo pide? Ah, porque tenemos que hacerlo siempre en el corazón de la iglesia. Por eso Cristo edifica una iglesia. Por eso Cristo mandaba la unidad. ¿Sí me explico? Falso que una persona de repente le lleguen iluminaciones en su mente y empiece a hacer interpretaciones. Ya lo platicamos las lecciones anteriores, por eso hay miles de sectas protestantes, porque hacen malas interpretaciones y a partir de esas malas interpretaciones crean nuevas doctrinas. ¿Y cómo sé entonces que lo estoy haciendo dentro del corazón de la iglesia? Ah, lo veíamos hace 8 días, porque tendría yo que recargarme en la Pontificia Comisión Bíblica. Los teólogos, exégetas y aquellos que nos ayudan y nos han ayudado en la historia de la iglesia en estos 2000 años a hacer precisamente estas interpretaciones. Y principalmente, como lo puse aquí al final, déjenme quitar tantito esto para acá, dice, Cristo, ya lo hemos dicho muchas veces, es la máxima revelación de Dios. Dios se revela de muchas maneras y de muchas formas, Hebreos 1:1, a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de los profetas, a través incluso de la misma escritura. La máxima revelación de Dios es Cristo. Y Cristo edifica sobre la base de los apóstoles su iglesia y le confía el depósito de la fe. Esta fe que ha sido mantenida y transmitida por el Espíritu Santo estos 2000 años y más. Y por eso no es que la iglesia sea perfecta, la iglesia, bueno, la iglesia, Cristo es perfecto, su iglesia es perfecta. Los hombres, estoy refiriéndome a los hombres, no es que los hombres seamos perfectos, tenemos muchos errores, muchos defectos, no, es el Espíritu Santo quien ha mantenido la fe de la iglesia, la ha depositado y confiado en los apóstoles, en los discípulos que Cristo formó. ¿Y cuál es la otra forma para lograr también la exégesis, la hermenéutica correcta, la correcta interpretación bíblica? Precisamente, déjenme ver, precisamente, ahora sí aquí, con una vida de santidad, es decir, dando testimonio. Tus hechos, tu vida es lo que va a hacer referencia de que estás haciendo una correcta interpretación bíblica, de que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a los arqueógrafos a escribir, es el mismo Espíritu que te está permitiendo a ti entender lo que Él quiere. Por eso tienes que vivir esta vida de santidad. Y entonces, ¿dónde nos toca a ti y a mí en este momento trabajar fuertemente? En la apologética, que es la defensa de la fe. ¿Hasta aquí vamos bien? La defensa de la fe. Y precisamente ese es el tema con el que vamos a empezar a cerrar. ¿Qué es apologética? Del griego apologetikos. Se refiere a la serie de argumentos que se esgrimen para apoyar la verdad sostenida por una religión. Hablando teológicamente, la apologética es la defensa y la promoción de la fe. Les digo que yo estoy en el tercer nivel del curso de apologética del padre Luis Toro. ¿Qué es la defensa de la fe? Ahorita lo vamos a ir definiendo. No se trata de ponerse al tú por tú con los protestantes y hablar con ellos. No, 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 no. La apologética va más hacia dar argumentos de nuestra fe. Mira, la apologética entonces
Dice, en la iglesia es la defensa de la fe católica ante agresiones de sectarios, ya lo sabemos, todas las sectas protestantes van a atacar a la iglesia católica, obviamente, ¿sí me explico? Todos los escépticos, todos los que no creen, los ateos, los gobiernos y hasta los adeptos de otras religiones van a atacar a la iglesia que Cristo fundó. Pero nuestra esperanza está puesta precisamente en Él, porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los poderes del infierno no van a poder, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Así entonces, ¿qué es la defensa de la fe? Mira, recordarás que en Hechos de los Apóstoles, San Esteban, un diácono, es el primer mártir que tiene la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó. Precisamente porque Él da su vida ante aquellas personas que rechazan al Cristo, que rechazan al Evangelio. La defensa de la fe no se trata, insisto, de estar peleando con protestantes. No, no, no. Más bien es que tu vida sea un testimonio de que Cristo realmente es por el verdadero Dios por el que se vive, que tú y yo tengamos signos como este el día de hoy, para que la gente vea y diga, este es un cristiano, este es un católico, es una persona que tiene que ser un signo del Dios vivo, y no al revés, que por nuestra manera de ser, la gente precisamente no crea en la iglesia. Déjame platicarte que los primeros cristianos incluso fueron lastimados y fueron muertos, asesinados en los coliseos romanos por profesar su fe. Más de uno pudo haber dicho, bueno, no es cierto, ya me retracto, ya no creo en Cristo. Y sin embargo, no. Ellos hasta el punto de dar la vida por Cristo, porque sabían la recompensa que les esperaba. El mismo San Pedro, primer papa de la iglesia, él da su vida precisamente por Cristo y él además, ¿se acuerdan que dice la historia de la iglesia? Que él dice, yo no puedo, no tengo la dignidad de morir como mi Señor, y a él lo crucifican de cabeza. Y no se diga de todos los apóstoles, esto ya lo habíamos hablado. Todos los apóstoles dieron su vida por Cristo. La apologética, la defensa de la fe, tiene que trascender en la vida de cada uno de nosotros. Realmente tendría que ser esta batalla fuerte, esta batalla de soldado de Cristo. Y no nos vamos muy lejos. En México apenas lo conmemoramos al primer santo mártir mexicano, San Felipe de Jesús. ¿Se acuerdan? Y esto también nos comentaban de estas personas que, a pesar de que está en riesgo su vida, ellos van a levantar fuertemente la voz, viva Cristo Rey. ¿Se acuerdan que hubo una persecución cristera en 1927 aquí en México? Y aquí está el padre Francisco Vera. Este sacerdote fue fusilado en Jalisco por celebrar la Santa Misa. Y ustedes también saben y están claros de lo que está sucediendo en Nicaragua con el obispo. Y están dando su vida por Cristo. Y tú y yo a veces creemos que vivir a Cristo es solamente estudiar lecciones, solamente cursos, solamente no. Se tiene que transformar en un verdadero testimonio de vida. Y más de uno conocemos también el testimonio de San José Sánchez del Río, este niño que también da su vida por Cristo. Viva Cristo Rey. Este curso bíblico tiene la intención, decíamos la semana pasada, de transformar nuestra vida, ciertamente de aprender, ciertamente de conocer cuándo se escribió un libro, quién lo escribió, qué es la exégesis, qué es la hermenéutica, qué es, por ejemplo, los agiógrafos, qué es la historia de la iglesia, pero tiene que trascender en un cambio de vida. Así entonces, en primera de Pedro 3:15 dice, estén preparados, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. ¿Por qué te digo esto? Mira, ¿qué es estar siempre preparados? Es una tarea permanente. ¿Quiere decir que cuando termine este curso bíblico tú ya eres un teólogo, tú ya eres un santo? No, es constantemente. Por eso en todos los grupos parroquiales donde me toca participar les digo, hay que seguirnos formando, no importa que vayas en primero, en segundo, en treceavo, en el que sea, no importa que estés en adoración nocturna, no importa que estés, o sea, ese es el instrumento que tú ocupas para ser santo, para dar testimonio de Cristo, para ser precisamente una persona que defiende la fe con el amor que hay aquí en su corazón. Por eso te invito a que estés siempre preparado. Dice Primera de Pedro 3:15, para dar respuesta, es decir,
apologética, con argumentos sólidos, que no tengamos ya una fe de niños, una fe de, es que así me lo enseñó mi abuelita, sino que realmente estudiemos, nos preparemos para dar razón de nuestra fe, para dar argumentos, para tener las doctrinas claras, las citas bíblicas, lo que la iglesia enseña, lo que los mártires han dado. No podemos echar en saco roto toda la historia de la iglesia y decir, a mí el Señor me inspiró, yo aquí entiendo esto y para mí eso es la palabra de Dios. Eso es un egoísmo que existe en muchos hermanos que optaron por la reforma protestante. Y dar razón de nuestra fe a todo el que, a todo el que se los pida, dice San Pedro. Es decir, tener un diálogo abierto. Escucha a todas las personas. No se trata de que tú te pelees, insisto, y que el día de mañana te convenzan o convenzas, más bien que por tu testimonio la gente crea que Cristo es el verdadero Dios por el que se vive. Y finalmente, dar razón de vuestra esperanza. Ahí es donde está la base de nuestra fe. ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué participar en este grupo? Porque es la base de mi fe, porque yo creo en este Cristo que dio la vida por mí. Ahora bien, te platico que desde el principio, los primeros cristianos tendían a demostrar a los judíos y a los paganos que el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva, contiene la verdad sobre Dios y el hombre. La pregunta es, los cristianos del siglo XXI, o sea, tú y yo, en continuidad con los primeros cristianos, debemos seguir presentando y manteniendo la buena nueva. Tú y yo somos los seguidores de los apóstoles, los seguidores de los discípulos de los apóstoles. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Y más de uno de nosotros lo estamos haciendo de manera personal, solamente para mí, solamente mi formación. ¿Qué estoy haciendo por transmitir a este Cristo vivo? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando tenga yo que dar con mi sangre testimonio, si es que el Señor me lo pide? ¿Estoy preparado para ello? ¿Lo voy a hacer? ¿Estoy claramente fuerte en decir, sí, Señor, viva Cristo Rey? ¿O posiblemente en la prueba nos vamos a desmoronar? Por eso te decía yo que es importante que comprendas que este curso bíblico tiene como finalidad transformar nuestra vida. Y hoy en día debemos de vivir nuestra fe y defenderla. ¿Cómo? Vivir nuestra fe implica prepararnos, sí, con cursos bíblicos, inscríbete en el Instituto de Teología, en la Escuela de Pastoral, pues todos estamos ahí inscritos en la Escuela de Pastoral, sí, que sea el medio por el cual tú vas a seguir creciendo en la fe. Pero sería muy triste que solamente te prepares, te prepares, te prepares, te prepares y tengas una cabeza grandota teológica y no traduzcas en obras esta preparación. ¿Qué es vivir nuestra fe? ¿Qué implica? Vivir los sacramentos, la misa, comulgar, confesarnos. Este tiempo que inicia es un momento para reconciliarnos, para volver a regenerar, para cambiar, para corregir. Ahora bien, ¿qué hacer obras de caridad? Este es un tiempo preciso para empezar a ejercitar nuestro cristianismo. Voltea a la izquierda y voltea a la derecha y vas a ver cuánta necesidad hay. Bueno, pues tú sabes qué hacer. Cada uno de nosotros sabemos qué hacer para poder ayudar a nuestro prójimo. Debemos apoyarnos mutuamente. Y otra cosa importante, ¿qué es vivir nuestra fe? No separarnos de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó y por la que dio su vida. Vamos a ver más adelante que tristemente hay personas que se han separado. Y así dice San Pablo, en serio que me sorprende que tan rápido hayan dejado la fe que Cristo por la que Cristo dio su vida. Y defenderla, ¿qué implica? No dejarse llevar por las ideologías, y más las actuales, estas ideologías de género, estas ideologías de los jóvenes. Ten cuidado. Defenderla implica no te dejes llevar por esas ideologías, pero debes de dar razones de tu fe. No te dejes de llevar por las doctrinas protestantes. No, es que los católicos bautizan a los niños. No, es que los católicos, que por qué me confieso, que cuidado. Defender nuestra fe es no dejarte arrastrar por esas falsas doctrinas. ¿Qué es defender nuestra fe? Dar razón de nuestra fe. Tener base de nuestra fe para no caer en engaños. Y como siempre lo hemos dicho, un católico ignorante, seguro protestante. ¿Sí me explicó? En cambio, un católico instruido jamás será confundido. Así entonces empezamos a cerrar diciendo, no se trata de pelearnos con nuestros hermanos protestantes, ¿eh? Y no es despectivo decir protestantes. Sencillamente la reforma protestante protesta contra algunas situaciones y lo plantean en las 95 tesis que propone Martín Lutero.
Pero no se trata de pelearnos con protestantes. Tú tienes la razón, yo tengo la razón, tú te sabes las citas bíblicas, yo no. No, se trata de formarnos tú y yo en la fe para ser cristianos sólidos. Tampoco se trata de convencer a ateos impertinentes. O sea, me ha tocado hablar con más de una persona, a ver, compruébamelo, donde dice, o sea, no, no se trata de eso. Más bien de identificar los falsos profetas y los falsos apóstoles que han existido y existen actualmente. En la segunda de Pedro 2, del 1 al 4, que por cierto va a ser un video que les voy a poner ahorita que termine este video, igual que lo hemos hecho, termina este video, lo subo y voy a poner un link para que veas un video que habla precisamente de los falsos apóstoles. Que nadie te engañe. Hoy creemos que cualquier persona que trae una Biblia en la mano ya viene de parte de Dios. Tengan cuidado, porque no, no necesariamente. Y precisamente cerramos con esta cita, Efesios 4 del 1 al 14. Fíjense cómo lo plantea San Pablo. Y vean cómo, desde dónde lo plantea. Yo, el prisionero de Cristo, está en este momento en la cárcel por las tribulaciones que ha pasado. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Y fíjense cómo cierra diciendo esta parte. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento, de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, o sea, Cristo. Y por eso les digo, cuando tú ya tienes una formación firme, ya no te dejas llevar por cualquier doctrina. Oiga, hermanito, ¿qué pasó? Fíjate que llegó una hermana protestante y me dijo que la virgencita esto y el otro. Quien tiene esta fe firme y confía en Dios, no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Así lo plantea San Pablo. Así es que te voy a invitar a que ahorita que termine este video, analices el video de la segunda de Pedro 2:1-4 y ponme tus comentarios, si eres tan amable, en el video que voy a poner en un momento. Así es que se amarra muy bien el tema de hoy, que por cierto coincide con la lección 25 de segundo grado de Escuela de Pastoral, que nos dice precisamente soldados fuertes, pero alegres, personas que transmiten su fe con alegría, personas precisamente que saben que se están preparando no por una corona material, sino por la corona de la vida eterna. Así es que yo te voy a invitar y con este video también déjenme platicarles que esta semana aumentó mucho los suscriptores en el canal, gracias a Dios, pero veo que se agregan muchas personas que no propiamente son católicos, pero bienvenidas todas las personas. Pero, ¿por qué te digo esto? Para que cuando vean este video, ojalá, si Dios quiere, abran su corazón y su mente y descubran qué es lo que Dios quiso, el Espíritu inspiró en los hagiógrafos, y con ese mismo Espíritu, la Iglesia ha hecho exégesis y hermenéutica, y es la doctrina que se ha transmitido estos 2000 años. Así que yo te invito a que ahorita que termine este video, si eres tan amable, puedas ver el video precisamente que habla de, son dos videos, te voy a poner dos, que hablan de lo que son los falsos profetas. O sea, personas que de alguna manera vienen a predicar y podrían estar, o están, mejor dicho, dando doctrinas que Cristo no enseñó. Y esto lo podemos claramente entender cuando lo ves desde la óptica del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia que Cristo fundó. Hasta aquí, no sé si haya algún comentario. ¿Todo bien? Básicamente, si Dios nos permite, con el mes que viene estamos terminando nuestro curso, porque vamos a estar ya hablando exactamente la cuarta parte, de manera personal, de manera trascendente y la ascética, es decir, la práctica de la espiritualidad. De manera consciente, nosotros hacer aquello que nos ayude a vivir nuestra espiritualidad, obviamente a través también de la Sagrada Escritura, pero de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo,
la iglesia que Cristo edifica, en Pedro, esta iglesia que ha tenido altas y bajas, esta iglesia que ha avanzado, que se ha tropezado, esta iglesia que es viva, porque es el Espíritu Santo el que la mantiene, no los hombres. Si fuera por nosotros, ya la iglesia se hubiera acabado desde hace mucho, pero no es así, porque esta iglesia la funda Cristo y en las palabras de él es eso. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo y los poderes del infierno no van a poder contra ella. Falso el argumento aquel de es que esa iglesia se corrompió y estamos renovando. No, 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 no. Sería como que Cristo entonces también se equivocó y no es así. Muy bien, pues entonces muchas gracias a cada uno de ustedes. Ojalá que esta charla y esta parte de la lección nos invite a hacer esta reflexión, nos invite a profundizar y nos invite de alguna manera a empezar a darle un sentido práctico a este curso bíblico. Y esta cuaresma que inicia hoy es una gran oportunidad. Hazte un esquema de trabajo y di, la primera semana voy a ayudar a este bloque de personas, la segunda semana a este, la tercera semana voy a hacer, pero hazte un ejercicio de ayuno, oración, limosna, buenas obras, para que precisamente como decía San Pablo, también tú seas un apóstol probado, un discípulo probado o aprobado ante los ojos de Dios, porque siempre trabajaste con precisión, ortotomeo diría la palabra griega, trabajaste sin desviaciones y derecha, la palabra de Dios. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse. Gracias Virginia, gracias Marlene, gracias Carmen, gracias Maurilia, gracias Carmen Garay también, gracias Esme, gracias Margarita, hermanita Mago. Un saludo a Gracias. todos, que Dios los bendiga y si Dios nos permite, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Hasta luego. Dios lo bendiga. Adiós, adiós a todos.